Miss Marple y el caso del dedal perdido. Capítulo 1. La señora Anstruther siempre organizaba su merienda de los jueves con precisión casi militar. Las servilletas eran de lino, los bizcochos recién horneados, y el té, importado desde la India, se servía en la antigua vajilla de porcelana que había heredado de su madre. El jardín, aunque modesto, florecía con orgullo bajo el sol de primavera. No era una reunión para debatir ideas profundas, sino para observar, comparar y comentar, discretamente, claro está, los asuntos del pueblo. Miss Marple, sentada cerca del seto, no hablaba mucho. Nunca lo hacía en esas ocasiones. Observaba el modo en que la joven Felicity Harper sostenía su taza con ambas manos, como si se aferrara a algo invisible. El rubor que cruzaba las mejillas del reverendo Pritchard cuando la señora Ellaby mencionó la reorganización del coro. Y la ausencia de la señorita Barnes, costurera del pueblo, que solía asistir religiosamente a cada encuentro social, aunque nadie la invitara realmente. «No es curioso lo del dedal», comentó de pronto la señora Anstruther, rompiendo la superficie calma de la conversación. «¿El dedal?», preguntó Miss Hartnell, ajustando su sombrero. «El de la señorita Barnes. Uno de plata. Juraría que me lo mostró la semana pasada, muy orgullosa, por cierto. Dijo que perteneció a su madre. Pues bien, lo ha perdido. Desde el martes no deja de preguntar a todos si lo han visto». «Es solo un dedal», murmuró la señora Ellaby, con desdén. «Quizás para usted», replicó la señora Anstruther con una ceja alzada, «pero para alguien como la señorita Barnes, es una posesión valiosa. No tiene mucho más». Hubo un breve silencio. Miss Marple alzó la vista del bizcocho que desmenuzaba lentamente entre sus dedos. «Los objetos sentimentales no desaparecen sin dejar una huella», dijo, casi para sí. Felicity Harper derramó un poco de té sobre el platillo, y nadie lo comentó. Al anochecer, cuando los invitados se dispersaban, un murmullo empezó a surgir entre las flores y las sonrisas educadas. Se hablaba del dedal, sí. Pero también del extraño color que tenía la señorita Barnes el miércoles por la mañana. Pálida como la leche, según la señora Tilling. Decía que apenas podía sostener la aguja. Y ahora no se la había visto en 2 días. «Quizás está enferma», dijo Miss Hartnell al despedirse. «Aunque si me preguntan, parece más bien que huye de algo». Miss Marple no respondió. Observó las hojas secas que giraban en el sendero. En ese pueblo, los objetos no se perdían. Las personas tampoco. Solo se desvanecían cuando alguien quería que desaparecieran. Capítulo 2. El viernes amaneció con un cielo encapotado, y en ese temer y mead, los rumores se propagaban más rápido que la niebla que cubría los campos. En la tienda de comestibles de M.R. Finch, junto a las estanterías donde reposaban frascos de mermelada y galletas de mantequilla, el nombre de la señorita Barnes se susurraba con la misma inquietud que se reserva para un escándalo no confirmado. «No ha abierto desde el miércoles», comentó la señora Tilling mientras inspeccionaba un racimo de uvas con aire crítico. «Y eso, en ella, es muy raro». «No habrá ido a visitar a su hermana en Bath», sugirió el joven Carter, acomodando latas sin demasiada convicción. «Su hermana murió hace 2 años, querido», replicó la señora Tilling sin levantar la vista. «De un colapso nervioso. No lo sabías porque aún no trabajabas aquí». Desde el umbral, Miss Marple escuchaba sin intervenir. Había pasado por la tienda a comprar hilo, pero también por otro motivo, observar. El comportamiento de los vecinos revelaba más que sus palabras, y esta mañana había algo crispado en el ambiente.
Un cuidado excesivo en los saludos. Un exceso de amabilidad. Como si todos intentaran ocultar una inquietud común. ¿Sabéis si alguien ha ido a ver cómo está?, preguntó Miss Marple con suavidad. M.R. Barnes, el cartero, llamó ayer por la tarde, dijo M.R. Finch desde el mostrador, secándose las manos en el delantal. No respondió nadie. Las cortinas siguen cerradas. La señora Tilling suspiró. Quizás ha decidido tomarse unos días. No sería de extrañar, con tanto que ha trabajado toda su vida. Miss Marple asintió, pero su mirada permaneció fija en una hoja de lechuga que asomaba tímidamente por una caja. Algo no encajaba. La desaparición de un objeto tan íntimo como un dedal, y no cualquier dedal, sino uno con valor sentimental, seguida de una ausencia sin explicación, perturbaba su intuición. Por la tarde, la lluvia comenzó a caer en finas agujas, y los paraguas se desplegaron como setas negras sobre las aceras mojadas. En la iglesia, la señora Ellaby, Miss Hartnell y Felicity Harper coincidieron en la reunión del comité de flores. Lo que debía ser una planificación tranquila de los arreglos para el altar del domingo degeneró pronto en cuchicheos. No me parece prudente que sigamos ignorando el asunto, dijo Miss Hartnell, con los brazos cruzados. La señorita Barnes no es del tipo que desaparece sin avisar. ¿Y ese dedal, no os parece extraño? Bueno, quizás simplemente se sintió avergonzada de perderlo, opinó Felicity, ajustando las cintas de su abrigo con movimientos nerviosos. Tal vez le preocupaba que pensaran que había sido descuidada. La señora Ellaby entrecerró los ojos. O que pensaran que alguien se lo robó. Un silencio incómodo se extendió entre ellas. ¿Tú crees que alguien de aquí? Felicity dejó la pregunta en el aire, temblorosa. Miss Marple, que había acudido al comité como invitada ocasional, para aportar un par de sugerencias humildes, había dicho, intervino con tono tranquilo. Los objetos raramente desaparecen solos. Pero a veces, no es el objeto lo importante, sino lo que representa. Las otras mujeres la miraron con expresiones confusas, aunque Miss Hartnell frunció el ceño como si intentara descifrar un acertijo que no le gustaba. Después de la reunión, mientras regresaba a pie por la calle principal, Miss Marple se detuvo frente a la casa de la señorita Barnes. Las cortinas seguían cerradas. No había humo en la chimenea. En el umbral, una pequeña hoja de roble se había quedado atrapada bajo el felpudo. Nadie la había barrido. Se inclinó con disimulo y recogió algo del suelo, un pequeño trozo de hilo blanco, apenas perceptible contra la piedra. Lo observó entre los dedos y lo guardó sin decir palabra. La señora Anstruthers apareció entonces, envuelta en un impermeable color violeta. ¿También preocupada, Jane? Un poco, sí, admitió Miss Marple. Yo envié a mi jardinero esta mañana. Dijo que no había señales de vida. Creo que deberíamos avisar a la policía local, ¿no cree? Quizás, respondió Miss Marple, pero aún no hay un delito que reportar. ¿Desaparición? ¿Posible robo? Miss Marple sonrió con amabilidad. Lo desconcertante es que no sabemos qué ha desaparecido realmente. Esa noche, en su casa, Miss Marple organizó sus pensamientos mientras tejía con manos ágiles. Las agujas golpeaban suavemente, rítmicas. Algo en la forma en que la gente hablaba de la señorita Barnes, en lo que no decían. La señora Ellaby había hecho una observación interesante, aunque probablemente no sabía cuán reveladora había sido. No se trataba del dedal. Al menos, no solo del dedal. Al día siguiente, se convocó una pequeña reunión en la vicaría. El reverendo Pritchard,
después de escuchar múltiples preocupaciones de sus feligreses, decidió que era momento de actuar. Asistieron varias figuras del pueblo, la señora Tilling, el joven Carter, la señora Ellaby, incluso Felicity Harper, que apenas había dormido, según sus propias palabras. El reverendo abrió con tono grave: no tenemos pruebas de que haya ocurrido nada trágico. Pero sí coincidimos en que la señorita Barnes no ha sido vista desde el martes, y eso es motivo de inquietud. ¿Y si simplemente está descansando?, preguntó la señora Tilling. Sin avisar a nadie, replicó la señora Ellaby. No es propio de ella. Felicity bajó la vista. Su voz era apenas un susurro. ¿Y si alguien le hizo daño? La palabra flotó en el aire, pesada como plomo. Miss Marple, sentada discretamente al fondo, cerró su bolso con suavidad. Había visto suficiente. O, mejor dicho, había notado suficientes pequeñas omisiones. El dedal era el principio. Pero el hilo que lo seguía era mucho más largo. Capítulo 3. La tarde del sábado trajo consigo una brisa más cálida y un murmullo contenido en las esquinas del pueblo. Las flores en el kiosco de la plaza parecían más marchitas que de costumbre, o tal vez era que los ojos que las miraban no podían concentrarse en su color. En ese temer y mead, una ausencia como la de la señorita Barnes no era simplemente notada, era diseccionada, tejida y desteñida por todas las voces con demasiadas horas libres. La señora Anstruther, sin embargo, actuó. Esa mañana, envió al joven Carter a informar al agente Simmons, el único representante de la ley en el área inmediata. Para el mediodía, el agente ya había tocado la puerta de la modista. 3 veces. Sin respuesta. Una cerradura intacta, explicó luego el agente al grupo congregado frente a la iglesia. Nada forzado. No hay señales de lucha. No puedo irrumpir sin causa razonable. Y la desaparición no le parece causa suficiente, bufó Miss Hartnell. Podría estar fuera por voluntad propia, respondió el agente con paciencia. No tenemos pruebas de lo contrario. Miss Marple no intervino. En lugar de eso, ese mismo día visitó a la señora Phelps, una clienta regular de la señorita Barnes y dueña de un don para las confidencias involuntarias. «Oh sí», decía la señora Phelps mientras servía té en una taza con una grieta apenas visible. Me estaba arreglando el vestido azul marino. Le dije que lo necesitaba para el martes, pero cuando fui a recogerlo, estaba cerrado. Imagínese, cerrado sin explicación. ¿Y estaba ya el arreglo hecho?, preguntó Miss Marple, removiendo el azúcar con gesto ausente. La bastilla sí, pero no había cosido los botones nuevos. Estaban en una bolsita, sobre la mesa. Vi por la ventana. Miss Marple asintió. ¿Y cuándo fue eso? La mañana del miércoles. Un día después de que la señorita Barnes fuera vista por última vez. Después de agradecer con cortesía, Miss Marple se detuvo junto al seto del jardín de los Bradbury. Era una casa vecina a la de la modista, y desde su segundo piso podía verse fácilmente el jardín trasero de la señorita Barnes. La señora Bradbury, mujer robusta y de voz firme, respondió al timbre sin disimular su curiosidad. ¿Ha notado algo fuera de lugar últimamente?, preguntó Miss Marple tras unos saludos iniciales. ¿En casa de la Barnes? Oh, no mucho. Excepto. La pausa era casi teatral. Excepto que vi a alguien salir por la parte de atrás el martes por la noche. Alrededor de las 9. Demasiado tarde para visitas. ¿Pudo reconocer a la persona? La señora Bradbury arrugó la nariz. Difícil con esa bruma.
pero era delgado. Y caminaba con cierta rigidez. ¿Un hombre? Quizás. Miss Marple asintió. No insistió. En cambio, regresó a su casa, donde el reloj marcaba las 5 en punto y el mantel estaba perfectamente centrado sobre la mesa. Tomó una hoja de papel y escribió, en letra cuidadosa. Martes, última vez que se ve a la señorita Barnes. Miércoles, tienda cerrada, botones sin coser. Mismo día, señora Bradbury ve figuras saliendo por la parte trasera. Viernes, hilo blanco frente a la puerta. Deducir, ¿quién necesita botones sin coser? El domingo, el reverendo Pritchard dedicó su sermón al tema de la verdad oculta en las pequeñas cosas. Fue, como siempre, amable y poco memorable, pero al salir de la iglesia, los rostros reflejaban más ansiedad que devoción. ¿Es cierto que la policía no hará nada más?, preguntó Felicity Harper al agente Simmons, quien había asistido como parte de su deber cívico. Sin pruebas concretas, repitió él, como si su frase se hubiera convertido en una oración ritual. Miss Marple, que salía detrás de ellos, percibió algo extraño en Felicity. Había algo en su tono, no exactamente miedo, pero sí anticipación. Como quien espera un golpe que no quiere recibir. Querida, dijo con suavidad, ¿le has hecho algún encargo reciente a la señorita Barnes? Felicity vaciló. Un vestido. Para la cena del lunes en casa de los Ellaby. ¿Y llegó a probárselo? Solo el ajuste del cuello. Ella dijo que haría los cambios finales el martes por la tarde. La frase se deshilachó en sus labios. Miss Marple sonrió, como si no notara el temblor en la voz de la joven. Qué conveniente tener manos tan hábiles en el pueblo. Es una pérdida cuando desaparecen. Felicity se despidió rápidamente, inventando una excusa vaga sobre una visita pendiente. Caminaba con pasos rápidos, que no combinaban con su tacón bajo ni su educación refinada. Esa misma tarde, mientras tejía en el porche, Miss Marple recibió la visita inesperada de la señora Ellaby. Con su sombrero de ala ancha y el perfume que la precedía por varios pasos, parecía más inquieta que de costumbre. Jane, no puedo dormir tranquila, confesó tras los saludos de rigor. ¿Y si ha pasado algo terrible, y si alguien entre nosotros está involucrado? Miss Marple no respondió de inmediato. Ató un nudo en el hilo y se levantó para servir té. Las desapariciones, dijo finalmente, no suelen ser el inicio. Son el desenlace. ¿El desenlace de qué? De un patrón, respondió con tranquilidad. Y los patrones, querida, siempre están tejidos con hilos más antiguos de lo que creemos. Capítulo 4. El lunes por la mañana, los murmullos se transformaron en afirmaciones. La señorita Barnes no había dado señales de vida, y aunque no existía ninguna evidencia de crimen, los corazones en St. Mary Mead ya hablaban en pasado al referirse a ella. La señora Anstruther, siempre proactiva en asuntos del pueblo, organizó una reunión informal en su salón. El pretexto fue una tarde de costura, pero nadie llevó agujas. Solo teorías. El agente Simmons ha dicho que hará una inspección más completa esta semana, comenzó con tono autoritario, pero no creo que debamos esperar tanto para actuar. ¿Y qué propone hacer, entonces?, preguntó la señora Ellaby con escepticismo. Hablar, observar, reunir datos. Jane giró hacia Miss Marple con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usted tiene una capacidad notable para notar lo que otras pasamos por alto. Miss Marple, sentada cerca de la ventana, dejó caer el hilo sobre su regazo. Yo solo escucho, querida. Y a veces, lo que no se dice es tan revelador como lo que se pronuncia.
La señora Hartnell, más nerviosa de lo habitual, se removió en su asiento. No quiero señalar a nadie, pero la joven Felicity ha estado comportándose de forma irregular. Irregular, repitió Miss Marple con suavidad. Sí. El domingo, salió de misa con el rostro pálido como un papel. Y antes, en la reunión del comité floral, parecía al borde de un colapso. Quizá esté enferma, propuso la señora Ellaby, aunque su tono no era precisamente compasivo. O nerviosa por algo más, murmuró la señora Anstruthers, como quien no desea ser citada. El silencio se alargó apenas un instante antes de que el tema cambiara. ¿Y qué hay del reverendo Pritchard?, dijo entonces Miss Hartnell. Sé que parece inofensivo, pero él y la señorita Barnes discutieron hace semanas en el bazar de caridad. Sobre una donación de manteles, si mal no recuerdo. ¿Eso basta para sospechar de asesinato?, preguntó la señora Ellaby, alzando una ceja. En este pueblo, a veces un mantón mal planchado desata odios que duran décadas, respondió la señora Anstruthers con una risa seca. Miss Marple no sonrió. En su mente, los nombres comenzaban a organizarse: Felicity Harper, visiblemente afectada. El reverendo, cuya disputa reciente con la modista era un hecho curioso. La señora Hartnell, demasiado ansiosa por señalar. Incluso el joven Carter, el último en ver a la señorita Barnes con vida, según sus propias palabras. Esa tarde, Miss Marple se dirigió a la vicaría. El reverendo Pritchard la recibió en su estudio, con libros apilados en el alféizar de la ventana y un gato dormido sobre una Biblia abierta. Señorita Marple, dijo con voz suave, es un placer. Solo una visita informal, reverendo. He oído que usted y la señorita Barnes tuvieron una pequeña diferencia hace poco. El reverendo pareció incómodo. Se frotó las manos antes de responder. Un malentendido menor. Ella quería que los manteles antiguos se usaran para cubrir los bancos durante el acto de lectura dramatizada. Pero estaban bordados por mi madre. No me pareció apropiado. Y ella insistió. Tenía ideas firmes. Pero le aseguro que no era nada serio. De hecho, le ofrecí una disculpa días después. Qué considerado, comentó Miss Marple con una sonrisa tenue. Al salir, cruzó con Felicity Harper. Iba cabizbaja, los guantes en la mano y la blusa abotonada hasta el cuello a pesar del calor. Miss Marple la saludó con cortesía. Espero que su vestido haya quedado a gusto, dijo con gentileza. Felicity la miró con desconcierto. Mi vestido. El que encargó a la señorita Barnes. Para la cena del lunes en casa de los Ellaby. Felicity bajó la mirada. Ah. Sí. Al final no pude asistir. Qué lástima. Los Ellaby organizaron una velada muy agradable. No me sentía bien, murmuró la joven antes de apresurar el paso. Miss Marple la siguió con la vista hasta que desapareció por el sendero. En ese andar precipitado, en los nudos de los guantes que apretaba con fuerza, había más de una historia sin contar. Esa noche, volvió a repasar su lista mental. El reverendo, motivo débil, aunque no imposible. Felicity, conducta alterada, evasiva. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Protección? Y luego estaba el joven Carter. Simpático, siempre dispuesto a ayudar. Pero había algo en su entusiasmo que parecía demasiado. Al día siguiente, Miss Marple decidió visitar el almacén donde Carter trabajaba. Fingió buscar botones y cinta para sombrero. ¿Usted atendió a la señorita Barnes esta semana?, preguntó casualmente. Oh,
sí. El martes por la mañana. Le vendí hilo de coser. Blanco. Miss Marple asintió. ¿Algo más? Creo que también compró un paquete de agujas finas. Y preguntó por tinte azul. Le dije que no teníamos. ¿Tinte azul? Sí, para tela. Me pareció raro. Nunca antes me lo había pedido. ¿Y parecía nerviosa? No. Solo, concentrada. Miss Marple salió con un leve cosquilleo en la nuca. Tinte azul. Agujas nuevas. Botones sin coser. Y un dedal perdido. La policía, presionada por los rumores y los susurros, decidió finalmente intervenir. El miércoles por la mañana, forzaron la puerta de la casa de la señorita Barnes. Lo que encontraron no fue un cadáver. Fue una casa en orden, salvo por una pequeña mancha oscura en el suelo del taller. Y el dedal de plata, colocado con precisión sobre la mesa de trabajo. Como si alguien lo hubiera dejado ahí, después. Capítulo 5. El descubrimiento del dedal, cuidadosamente colocado sobre la mesa de trabajo, causó más revuelo que alivio en St. Mary Mead. Si bien la casa de la señorita Barnes no mostraba signos evidentes de violencia, el regreso repentino de un objeto tan buscado, como si hubiera sido devuelto a propósito, no calmaba las sospechas. Al contrario, las afilaba. El agente Simmons cerró la casa y prohibió la entrada mientras escribía su informe. No hay señales de robo. Todo en orden, salvo esa mancha oscura en el suelo. Podría ser tinta, podría ser algo más. ¿No tomaron muestras?, preguntó Miss Hartnell con tono impaciente cuando se enteró. No estamos en Londres, murmuró la señora Ellaby. Aquí la policía no tiene laboratorio. Miss Marple, en cambio, no hizo preguntas. Ya había estado dentro brevemente, como observadora, y lo que había visto era más que suficiente. El dedal. Eso era lo que todos miraban. Pero Miss Marple había observado otra cosa. Un alfiler. Oxidado, apenas visible, medio escondido bajo la alfombra del rincón derecho del taller. No estaba alineado con el resto del espacio, que la señorita Barnes solía mantener impecable. Era un alfiler común, sí. Pero la dirección en que apuntaba y el leve rastro de suciedad adherida a él, un polvo más oscuro que el del suelo, desentonaban. Como si lo hubieran traído de otro lugar. Ese martes, Miss Marple pasó la mañana en su jardín, aparentemente preocupada por los rosales, aunque su mente tejía con más intensidad que nunca. Un alfiler fuera de lugar. Un tinte azul que nunca llegó a usarse. Botones sin coser. Y un vestido que, según Felicity, no había llegado a terminarse. Al mediodía, visitó a la señora Bradbury de nuevo, bajo el pretexto de llevarle una mermelada. Desde la ventana del piso superior, ambas miraron hacia la parte trasera de la casa de la modista. La noche del martes, preguntó Miss Marple, ¿recuerda si la figura que vio llevaba algo en las manos? La señora Bradbury frunció los labios. Sí. Un bulto. No muy grande. Como una caja de zapatos, tal vez. ¿Y en qué dirección se fue? Hacia el callejón. No tomó el camino principal. Un bulto. Algo pequeño, transportable. ¿El vestido? ¿Un objeto que no debía ser descubierto? Al regresar, Miss Marple pasó por la iglesia. El reverendo Pritchard salía de su despacho con expresión sombría. Jane, dijo con un intento de sonrisa, me temo que el pueblo está inquieto. Y no sin razón. ¿Cree usted
que alguien de aquí está involucrado. Miss Marple no respondió de inmediato. Se agachó para recoger una hoja caída que giraba junto a sus pies. A veces, la evidencia está justo donde nadie quiere mirar, dijo. Especialmente si parece demasiado pequeña. El reverendo la observó con incomodidad. Como un dedal. Como una puntada torcida, respondió. Esa tarde, mientras ordenaba su costurero, Miss Marple encontró lo que necesitaba. Una bobina de hilo azul oscuro, del tipo que se usaba para prendas de lino fino. No era común, y recordó que la señorita Barnes había mencionado una vez que solo lo usaba para encargos muy especiales. ¿Qué cliente había pedido algo con ese hilo? Volvió a visitar discretamente la casa de los Ellaby. La señora Ellaby la recibió en bata de seda, sorprendida pero cordial. Solo pasaba a saludar. ¿Cómo fue la cena del lunes pasado? Me dijeron que fue muy concurrida. Oh, sí. Aunque hubo algunas ausencias. Felicity no vino, por ejemplo. Una pena. Me habría gustado ver su vestido nuevo. La señora Ellaby se quedó en silencio. Luego, con cierta cautela, dijo, no traía vestido nuevo. Vino con uno antiguo, modificado. ¿Vino? Sí. Llegó tarde. Se fue temprano. Muy rara, la verdad. Miss Marple parpadeó. Pensé que no había asistido. ¿Quién le dijo eso? Ella. La señora Ellaby frunció los labios, como si saboreara una revelación. Pues mintió. Esa noche, Miss Marple escribió una lista en una hoja de papel en blanco. Felicity dijo que no fue. Pero sí estuvo. ¿El vestido? ¿Por qué mentir? El martes siguiente, se dirigió a la tienda de ropa usada del pueblo, donde trabajaba la señora Emsport, una mujer de memoria aguda y lengua suelta. Señora Emsport, dijo Miss Marple, ¿alguien ha dejado ropa esta semana? Oh, sí. Ayer. Una joven, Felicity Harper. Trajo un vestido azul marino. Muy bonito. Dijo que ya no le gustaba. ¿Puedo verlo? La señora Emsport sacó una prenda envuelta en papel. Era de corte elegante, pero algo no encajaba. Las costuras en la parte trasera eran recientes. La tela había sido descolorida por tinte, aplicado con torpeza. Miss Marple tocó el borde del cuello. Una costura. Rehecha. Y mal. No era el trabajo de la señorita Barnes. ¿Lo ha vendido ya? No. Recién lo colgué esta mañana. ¿Puedo comprárselo? La señora Emsport se encogió de hombros. Claro, ¿lo quiere para usted? No. Para estudiar la costura. La mujer la miró como si dudara de su cordura, pero Miss Marple ya estaba saliendo. De vuelta en casa, deshizo cuidadosamente la parte modificada del vestido. Lo que encontró, doblado entre las capas de tela como si hubiera sido escondido con urgencia, era una nota arrugada. Escrita con una caligrafía temblorosa. Si algo me sucede, no fue un accidente. B. Capítulo 6. La nota encontrada en el forro del vestido transformó la inquietud de Miss Marple en certeza. No se trataba de un accidente ni de una simple desaparición. La señorita Barnes, de alguna manera, había previsto el peligro. Su mensaje, escrito apresuradamente y oculto en una prenda destinada a ser entregada, indicaba dos cosas con claridad: temía por su vida, y confiaba en que alguien encontraría su advertencia. Miss Marple no avisó de inmediato al agente Simmons. Era una mujer de método, no de impulsos.
Sabía que, una vez revelada, la nota podría alertar a la persona equivocada. Y, por la forma en que Felicity se había apresurado a deshacerse del vestido, todo indicaba que no había leído lo que la tela escondía. O tal vez sí, y por eso lo quería fuera de circulación. Lo primero que hizo fue visitar a la señora Tilling, quien no solo era buena amiga de la señorita Barnes, sino también su confidente ocasional. Siempre decía que sabía más de lo que debía, comentó la señora Tilling, revolviendo el té sin tocarlo. No sé a qué se refería, pero lo mencionaba a menudo cuando hablaba de los jóvenes. Jóvenes, repitió Miss Marple, observando las grietas en la taza. La generación nueva. Felicity, Carter, los hijos del médico también. Decía que los secretos modernos eran más peligrosos que los antiguos. ¿Y tenía enemigos? Enemigos no. Pero muchas personas que la subestimaban, y eso, querida, es más peligroso aún. De vuelta a casa, Miss Marple colocó la nota junto a su cuaderno de observaciones. El papel olía débilmente a alcanfor, el olor de los armarios cerrados demasiado tiempo. Eso le trajo un recuerdo, el baúl de tela en el rincón del taller de la señorita Barnes. Siempre cerrado. Siempre cubierto con una manta de encaje. Tal vez era momento de volver. El agente Simmons, aunque escéptico, accedió a acompañarla bajo la excusa de revisar el lugar en busca de más indicios. La casa, silenciosa y aún impregnada con la fragancia tenue de lavanda, los recibió como una viuda resignada. Mientras él se ocupaba de revisar cajones y tomar notas, Miss Marple se dirigió al baúl. Estaba cerrado con llave, pero no tardó en encontrar una pequeña llave oxidada colgando del marco del espejo. Dentro, cuidadosamente doblados, había retazos de tela, una caja de botones, y cartas. Muchas cartas. Todas atadas con una cinta color marfil. Las primeras eran banales, encargos, agradecimientos, pequeñas deudas saldadas. Pero las del fondo, aquellas estaban escritas con una caligrafía apurada, desordenada. Correspondencia entre la señorita Barnes y alguien identificado solo como F. Miss Marple guardó silencio mientras leía. No puedo seguir con esto. Tú dijiste que lo resolverías antes de que saliera a la luz. Si alguien se entera, no solo tú caerás. La fecha de la última carta era de una semana antes de la desaparición. ¿Ha encontrado algo relevante? Preguntó el agente Simmons, entrando sin anunciarse. Miss Marple levantó la cabeza con calma. Solo correspondencia personal. Tal vez útil, tal vez no. Pero merece ser leída con cuidado. ¿Quiere que se la lleve? Preferiría revisarla yo misma. A veces, los ojos acostumbrados al pueblo ven más que los entrenados en el procedimiento. El agente asintió, sin convencimiento, y se retiró. Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, Miss Marple leyó cada palabra. La historia entre la señorita Barnes y F no era de amistad ni de negocios. Era un acuerdo. Algo oscuro, desesperado. Y reciente. F, como Felicity. Era una posibilidad, no una certeza. Pero había algo más, menciones vagas a una mujer mayor que amenazaba con contarlo todo. Una frase destacaba en una carta. Si hablas, lo perderé todo. No puedo permitirme que la señora Ellaby descubra esto. ¿Estaba Felicity implicada en algo que la unía a los Ellaby? ¿Un escándalo romántico? ¿Una deuda? ¿Un chantaje? A la mañana siguiente, Miss Marple decidió que era hora de visitar la casa Ellaby nuevamente, pero esta vez sin pretextos. La señora Ellaby,
más recelosa que antes, la recibió en el salón. Jane, me temo que estoy muy ocupada esta mañana. Solo una pregunta, querida. ¿Qué relación exacta tiene su familia con la señorita Harper? La señora Ellaby pestañeó. Su rostro, habitualmente sereno, se tensó. Felicity es sobrina de mi esposo. Pero no es algo que anunciemos. Vino aquí hace 3 años tras una situación complicada en Londres. ¿Complicada? Un joven. Un compromiso roto. Nada ilegal, pero desagradable. La recibimos por caridad. ¿Y ha habido problemas recientes entre ustedes? La señora Ellaby dudó un segundo. Demasiado largo. No exactamente. Pero ella ha estado nerviosa últimamente. Distante. He pensado en enviarla con una prima en Yorkshire. Miss Marple se despidió con cortesía. Mientras cruzaba la verja del jardín, su mente trabajaba con precisión mecánica. Una sobrina no reconocida. Una joven comprometida, luego abandonada. Una carta que hablaba de perderlo todo si se sabía la verdad. Y la señorita Barnes, siempre en silencio, observando desde su silla de costura. Ella sabía algo. Y alguien necesitaba que no lo contara. La última puntada no se había dado aún. Capítulo 7. El miércoles por la tarde, St. Mary Mead fue sacudido por un nuevo estremecimiento. La calma forzada que el pueblo había intentado mantener tras la desaparición de la señorita Barnes se deshilachó por completo con la noticia que trajo el cartero. Una carta. Dirigida al reverendo Pritchard. Sin remitente. La recibió con el resto del correo, sin darle importancia al principio. Pero al abrirla en su despacho, mientras el gato dormitaba sobre su Biblia abierta, se le heló la sangre. Las letras, torcidas y temblorosas, estaban claramente escritas con prisa. La tinta, apenas seca. El mensaje, breve. No es solo el dedal. Hay algo enterrado. Lo saben. No se fíe de nadie. Ni siquiera de mí. Sin firma. Sin fecha. Sin contexto aparente. Pero era la letra de la señorita Barnes. De eso estaba seguro. El reverendo conocía bien su estilo, había leído más de una docena de notas bordadas con la misma caligrafía cuando la modista participaba en eventos parroquiales. En menos de una hora, el mensaje se había filtrado entre los vecinos. Para la hora del té, todos sabían de la carta. Y aunque nadie lo decía abiertamente, las palabras enterrado y no se fíe de nadie flotaban en cada conversación como migas de veneno en una taza. Miss Marple se enteró por la señora Tilling, que llegó a su casa con el sombrero torcido y los ojos desorbitados. Una advertencia póstuma, ¿te das cuenta, Jane? Esto confirma que fue asesinada. Miss Marple no respondió de inmediato. Observaba la llama de la vela que acababa de encender en su salón. La carta era real, sin duda. Pero su contenido era más ambiguo de lo que parecía. No dice que esté muerta, musitó finalmente. Pero dice enterrado. ¿Y si no se refiere a un cuerpo? La señora Tilling frunció el ceño, como si le hubieran hablado en otro idioma. Miss Marple, en cambio, comenzaba a atar cabos. Lo importante no era solo lo que decía la carta, sino a quién iba dirigida. ¿Por qué enviarla al reverendo? ¿Y por qué advertirle específicamente a él que no confiara en nadie, ni siquiera en ella? Al día siguiente, el agente Simmons ordenó una búsqueda superficial del jardín trasero de la casa de la señorita Barnes.
2 hombres con palas trabajaron desde el mediodía hasta el anochecer, removiendo la tierra bajo los manzanos y junto al pequeño huerto de calabazas. No hallaron restos humanos. Pero encontraron algo. Un estuche metálico, del tamaño de una caja de cigarros. Estaba envuelto en tela encerada, y dentro había una serie de fotografías en blanco y negro, visiblemente antiguas. En ellas aparecían 2 mujeres jóvenes, una era, indudablemente, la señorita Barnes en su juventud. La otra, costó identificarla. Hasta que la señora Ellaby la vio. «Eso no puede ser», dijo, soltando su taza. Es mi suegra». La revelación cayó como una piedra en el agua. Las fotografías eran de un verano antiguo. Las 2 mujeres reían junto a un lago. En una de las imágenes, se abrazaban de una forma que, aunque inocente a simple vista, tenía un matiz más íntimo. El pueblo, de pronto, se sumió en una especie de estupor. No se hablaba de asesinato, sino de escándalo. Las implicaciones eran múltiples. Si la señorita Barnes y la madre del señor Ellaby compartieron algo más que amistad, ¿qué significaba eso ahora? Miss Marple, sin embargo, no se dejó desviar por el morbo. Volvió a leer la carta en su mente. No se fíe de nadie. Ni siquiera de mí. Ese ni siquiera de mí no sonaba a amenaza. Sonaba a confesión. Esa noche, al revisar nuevamente las cartas entre la señorita Barnes y Miss Marple notó una cosa que antes había pasado por alto. La última carta, fechada 4 días antes de la desaparición, terminaba con una frase ambigua. Si decides hacer lo correcto, te apoyaré. Pero si callas, estarás enterrando más que un secreto. Enterrando más que un secreto. Volvió a la caja de fotografías. ¿Y si el estuche había sido enterrado por la misma señorita Barnes? ¿Y si la carta era una advertencia, sí, pero también un gesto de protección? La mañana siguiente, Miss Marple fue a ver al reverendo Pritchard. ¿Ha recibido más correspondencia anónima? No, respondió él, tenso. Entonces permítame preguntarle algo, reverendo. ¿Qué pasó con la visita que recibió el martes por la noche? El reverendo palideció. ¿Cómo lo sabe? No lo sabía. Hasta ahora. Hubo un largo silencio. Luego, como si se liberara de un peso, el reverendo habló. Felicity vino a verme. Estaba alterada. Me confesó que había discutido con la señorita Barnes. Que, la amenazó con contar algo que ella no debía saber. ¿Qué clase de amenaza? No me dijo. Solo que la señorita Barnes sabía demasiado y que había que hacerla callar. ¿Y usted le creyó? No. Pero ahora, lo dudo. Miss Marple se despidió con una reverencia leve. Ya no había duda, la desaparición no era un accidente. Pero ahora estaba claro que más de una persona había tenido razones para silenciar a la modista. Y no todas estaban relacionadas con un dedal. Capítulo 8. El jueves amaneció con un silencio espeso, como si el propio pueblo estuviera conteniendo el aliento. Las fotografías encontradas en el jardín de la señorita Barnes ya circulaban entre susurros, y aunque nadie hablaba directamente de escándalo, la atmósfera estaba saturada de juicios no pronunciados. Los saludos eran más breves, las miradas más calculadas. Miss Marple no acudió a su paseo matutino. En lugar de eso, se sentó en su salón con una taza de té humeante y un ovillo de lana sin usar. No tejía. Solo observaba. Sabía que el asesino, porque ya no cabía duda de que lo había, no podía permitirse el silencio eterno. Algo había cambiado desde el hallazgo de la carta y las fotos, ahora el peligro ya no estaba en el crimen en sí, sino en lo que venía después. La desesperación, el nerviosismo, la amenaza de ser expuesto. Ese era el momento de actuar. Y Miss Marple sabía exactamente cómo. Esa tarde, aprovechó la reunión del comité parroquial para dar el primer paso.
La vicaría estaba llena: Felicity Harper, la señora Anstruther, la señora Ellaby, la señora Arnell y el joven Carter, que había sido llamado para ayudar a cargar unas sillas. Incluso el reverendo, con gesto más apagado que de costumbre, presidía la sesión. Miss Marple esperó a que la conversación derivara hacia los preparativos del próximo bazar. Y entonces, con la mayor naturalidad del mundo, dejó caer la bomba. ¡Qué tragedia lo de la señorita Barnes! Una mujer que sabía guardar secretos, hasta que ya no pudo más. Los ojos se alzaron al unísono. Felicity, que hasta entonces había estado en silencio, derramó sin querer un poco de agua sobre su cuaderno. El joven Carter se aclaró la garganta. La señora Ellaby desvió la mirada hacia la ventana. ¿A qué se refiere, Jane?, preguntó la señora Anstruther, cruzando los brazos. Bueno, Miss Marple tomó un sorbo de su té. Me refería a la nota que envió antes de desaparecer. Y al contenido de aquel baúl. Las cartas, las fotografías. Eso no es asunto del comité. Interrumpió Felicity, con una brusquedad que sorprendió incluso a ella misma. Tienes razón, querida. No lo es. Pero pensé que era un buen momento para recordar que todo se sabe, tarde o temprano. El silencio que siguió fue denso. Miss Marple sonrió, se levantó y se excusó con delicadeza. La trampa estaba tendida. Y no tardó en mostrar resultados. Apenas una hora después, mientras recogía unas macetas en su porche, Miss Marple vio a Felicity cruzar el camino apresuradamente, envuelta en su abrigo, pese al calor. No iba a casa de los Ellaby. Se dirigía hacia el bosque. El sendero que bordeaba la vicaría y se perdía entre los árboles. Sin pensarlo, Miss Marple llamó a Timothy, el jardinero, y le pidió que avisara discretamente al agente Simmons. Luego tomó su bastón, un sombrero sencillo y salió tras Felicity, manteniendo la distancia. La siguió por el sendero embarrado, más allá de la zona de picnic, hasta un claro donde el musgo crecía espeso y los pájaros callaban. Allí, Felicity se arrodilló frente a una gran piedra cubierta de líquenes. Miraba a su alrededor nerviosamente, sin notar la figura diminuta que la observaba desde detrás de un roble. Felicity comenzó a cavar con las manos, primero con torpeza, luego con desesperación. Cuando por fin extrajo una pequeña caja metálica, Miss Marple supo que el momento había llegado. No es buen lugar para un secreto, querida, dijo con calma. Felicity se sobresaltó, la caja aún entre las manos. Palideció al ver a Miss Marple, pero no corrió. Solo tembló. No, no es lo que cree. ¿Y qué creo yo? Felicity miró la caja. La abrió. Dentro había una carta, un anillo y una foto. No de la señorita Barnes esta vez, sino de Felicity, con un hombre casado. El mismo que ahora era esposo de la señora Ellaby. Ella iba a contarle todo. Me dijo que ya no podía seguir encubriéndome. ¿Y usted la silenció? No. Gritó Felicity, las lágrimas cayendo por su rostro. Solo le rogué que se marchara. Que guardara silencio. Nos peleamos, sí, pero, cuando me fui, ella estaba viva. Se encerró en su casa y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Eso fue todo. En ese momento, el agente Simmons apareció, junto con el joven Carter, que había sido reclutado por el jardinero para hacer de testigo. Felicity no opuso resistencia. No la maté, dijo, con la voz rota. Pero sé que con esto, nadie me creerá. Miss Marple no respondió. Observó la caja. La carta dentro estaba dirigida al señor Ellaby. No puedo callar más. Su sobrina está involucrada en algo muy turbio. Le ruego que hable con ella antes de que sea demasiado tarde. Firmado, B. La señorita Barnes había intentado protegerla, incluso de sí misma. Pero alguien más, al parecer, no había querido darle tiempo para hacerlo.
Miss Marple miró a Carter, que no decía nada. Sus manos estaban cerradas en puños. Su mandíbula, apretada. ¿Todo bien, joven? Sí, señora, solo cansado. Miss Marple inclinó la cabeza. Lo anotó mentalmente. Un gesto extraño ante una verdad aún incompleta. El caso no estaba cerrado. Aún quedaban hilos sueltos en la costura. Capítulo 9. El arresto informal de Felicity Harper recorrió el pueblo como una ráfaga silenciosa. No se la encerró, claro. El agente Simmons no tenía pruebas concluyentes, pero sí lo suficiente como para colocarla bajo vigilancia. La señora Ellaby, furiosa pero contenida, la acogió en su casa sin palabras. Las cortinas permanecieron cerradas. El timbre no sonó en todo el día. Y, sin embargo, Miss Marple no parecía satisfecha. Mientras todos creían que el misterio había alcanzado su clímax, ella permanecía en su jardín, observando una costura que había rehecho 3 veces. Había algo que no encajaba. No en la historia de Felicity, sino en la forma en que todo había terminado demasiado limpio. Como una escena cuidadosamente bordada, con un nudo invisible al reverso. Volvió a repasar los hechos. El dedal, la nota, el vestido escondido, la carta enterrada, la caja en el bosque. Cada pieza encajaba, sí, pero solo si una asumía que la señorita Barnes había desaparecido después de su última interacción con Felicity. Pero, ¿y si no? La clave llegó esa misma tarde, por casualidad. El joven Carter estaba descargando sacos de harina detrás de la tienda cuando Miss Marple pasó, apoyada en su bastón. Él le ofreció una sonrisa rápida, nerviosa. Buenos días, señora Marple. Buenos días, joven. ¿Mucho trabajo? Demasiado. El agente Simmons me tiene vigilado como si yo fuera un espía soviético. Miss Marple sonrió levemente. La guerra ha pasado, pero las sospechas persisten, me temo. ¿Y ahora qué cree que pasó? ¿Cree que Felicity lo hizo? Tal vez. Aunque me llama la atención algo, Carter. Usted dijo que fue el último en ver a la señorita Barnes el martes por la mañana, ¿no es así? Sí. Le vendí hilo blanco y unas agujas. Me preguntó por tinte azul, pero no teníamos. Ajá. Y también mencionó que llevaba su bolso habitual, el de flores bordadas. El joven parpadeó. No, no recuerdo haber dicho eso. Oh, sí lo dijo. A la señora Emsport, el viernes. Lo repitió como quien quiere ser creído. Hubo una pausa. Bueno, puede ser. Lo imaginé, tal vez. Era su bolso de siempre, ¿no? Sí, claro, salvo por un pequeño detalle. La señorita Barnes no lo llevaba el martes. El bolso apareció dentro de la casa, cerrado, sin usar. Pero usted no tenía cómo saber eso. A menos que la hubiera visto, después de que desapareciera. El rostro del joven se tensó como una cuerda al borde de romperse. La bolsa de harina que sostenía resbaló entre sus manos y cayó al suelo, levantando una nube blanca. «¡Qué torpeza la mía!», dijo, tosiendo. «Estas bolsas son traicioneras». Miss Marple lo observó un segundo más de lo necesario. «Sí», murmuró. «Traicioneras, como los detalles mal cosidos». Aquella noche, Miss Marple escribió una nota y la deslizó bajo la puerta del agente Simmons. En ella, solo una frase. Cite al joven Carter en la vicaría mañana. Y pida al reverendo que prepare su sala de lectura. Es hora de hablar del hilo. El viernes por la mañana, el sol brillaba con una calidez inesperada. El jardín de la vicaría olía a romero y tierra húmeda. Dentro, alrededor de una pequeña mesa circular, se sentaron el agente Simmons, Miss Marple, el reverendo Pritchard, y Carter, llamado para aclarar ciertos detalles. «No entiendo qué hago aquí», protestó el joven. «¿Otro interrogatorio?» «No,
dijo Miss Marple, con una amabilidad cortante. Solo una conversación sobre costura. El joven bufó. Yo no sé nada de eso. Pero pareció saber mucho cuando describió el vestido azul de Felicity. Incluso habló de los botones que no estaban cosidos, lo cual era cierto. Muy cierto. Excepto por el hecho de que nadie había visto ese vestido salvo la señorita Barnes. ¿Y quién lo escondió? El joven abrió la boca, pero no dijo nada. El hilo blanco que usted le vendió, continuó Miss Marple, no coincidía con el usado en el dobladillo del vestido. Una costurera como la señorita Barnes jamás habría cometido ese error. Eso no prueba nada. Tampoco el alfiler oxidado que encontré bajo la alfombra. Pero era de la tienda. Marca local. Ustedes los usan en los paquetes. El silencio se espesó. Y luego está el bolso. Usted escribió uno que no podía haber visto ese día. Salvo que estuviera en la casa después del martes. Salvo que usted volviera. O nunca se hubiera ido. Carter se levantó de golpe. No tenía elección. Gritó, como si la confesión estuviera esperándolo en la garganta. Ella iba a contarle a todo el mundo. Me chantajeaba. Dijo que sabía lo de mi madre, lo de la herencia robada, que tenía cartas que podían arruinarlo todo. ¿Y por eso la mató? Preguntó Simmons con frialdad. No, no iba a hacerlo. Solo quise asustarla. Se cayó, se golpeó la cabeza con la máquina de coser. No respiraba. Me asusté. La escondí. Me llevé el vestido. Creí que si todo apuntaba a Felicity, me dejarían en paz. Y dejó el dedal para sembrar confusión. Ella siempre hablaba de ese dedal. Sabía que todos lo notarían si desaparecía. Lo usé como anzuelo. Miss Marple cerró los ojos por un instante. Y ella, solo intentaba proteger a Felicity, no del crimen, sino del escándalo. Usted pensó que la modista era débil. Pero lo subestimó. Subestimó lo que una mujer ve, incluso cuando no dice nada. Capítulo 10. La confesión de Carter, aunque atropellada y torpe, no fue el final. Como todo en ese temer y mead, la verdad necesitaba tiempo para asentarse, como el polvo después de una tormenta. El agente Simmons procedió con cautela, aún debía confirmar detalles, recoger testimonios, y sobre todo, asegurarse de que la confesión no ocultara una verdad más incómoda. Pero para Miss Marple, todo encajaba ya con una claridad que rozaba lo doloroso. La mañana siguiente fue soleada y engañosamente tranquila. En la vicaría, Miss Marple pidió permiso al reverendo para convocar a algunos vecinos. Nada oficial. Solo un té, decía ella, para aclarar los hechos antes de que el rumor los distorsionara más allá de lo soportable. Acudieron los sospechosos pasados y presentes, Felicity Harper, pálida y en silencio, la señora Ellaby, rígida como una figura de porcelana, la señora Arnell, visiblemente ansiosa por algún tipo de redención. Y el propio agente Simmons, que tomó asiento junto a la ventana, libreta en mano. Carter no fue invitado. Ya estaba bajo custodia. Miss Marple sirvió el té con una calma meticulosa. Es curioso, comenzó, mientras acomodaba las cucharitas, como un dedal puede contener tanto significado. Para muchos, era solo un objeto pequeño. Pero para la señorita Barnes, era memoria, identidad, y quizás, la última advertencia. Nadie dijo nada. Desde el principio, prosiguió, me pareció extraño que un objeto tan trivial iniciara una cadena tan compleja. Y sin embargo, como ocurre con frecuencia, lo trivial no era el objeto, sino la excusa. Se giró hacia Felicity. Usted fue la distracción perfecta. Joven, nerviosa, con secretos. Todos miraron hacia usted porque el propio Carter sembró esa dirección. Él conocía sus antecedentes. Y sabía que, si desaparecía un vestido suyo, todos pensarían que usted tenía algo que ocultar.
Felicity bajó la mirada. No lloró. Solo cerró los ojos. Pero los culpables no siempre son los que actúan con torpeza, añadió Miss Marple, ahora mirando a la señora Ellaby. A veces son los que callan con eficiencia. La mujer se removió en su asiento. ¿Está usted insinuando que yo? No, querida. Solo que usted sabía más de lo que decía. Porque sabía perfectamente quién era Felicity. No solo su sobrina por matrimonio. Sabía del escándalo. Del compromiso roto. Del posible heredero no deseado. La señorita Barnes también lo sabía. Y pretendía decirlo. Yo no. No hizo nada, interrumpió Miss Marple. Pero se benefició del silencio. Hasta que ese silencio se volvió insoportable para la costurera. Volvió a su taza. El vapor aún ascendía, tenue. Carter volvió a casa de la señorita Barnes el martes por la tarde. Discutieron. Quizás no quiso matarla, pero la empujó, o ella cayó. El golpe fue limpio, seco. Sin testigos. Y él pensó que podía manipular la narrativa. Ocultar el cuerpo, que aún no ha confesado dónde está, por cierto, devolver el dedal más tarde y desviar la atención. ¿Y el vestido? Preguntó Simmons, interesado. Era la pieza central. El vestido debía implicar a Felicity, reforzar la idea de un escándalo desesperado. Carter no entendía mucho de costura, pero lo suficiente como para alterar la prenda y ocultar la nota. No sabía que esa misma nota lo condenaría. La señora Arnell habló por primera vez. ¿Pero cómo supo usted que mentía? Miss Marple sonrió levemente. Porque describió detalles que no debía conocer. Un bolso. Un hilo. La orientación de una costura que solo podía verse desde dentro del taller. Y porque, al final, los culpables siempre dejan una puntada floja. Es su naturaleza. Cosen la historia con prisa, y ahí es donde una ve la verdad. Felicity levantó la vista. ¿Y ahora qué será de mí? Seguid adelante, dijo Miss Marple con suavidad. Su tío sabrá cómo reparar lo que se quebró. No con castigos, sino con verdad. La señorita Barnes no quería arruinarla. Quería liberarla. La carta que enterró iba dirigida a él. No para destruirlo. Para que supiera. Para que asumiera. La joven asintió. Era un asentimiento sin alegría, pero con algo de alivio. La reunión se disolvió poco después. La señora Ellaby se retiró sin despedirse. El agente Simmons permaneció para repasar con Miss Marple los últimos detalles. ¿Cree que confesará dónde está el cuerpo? Cuando deje de justificarse, respondió ella. Y entienda que la señorita Barnes no lo chantajeaba por dinero. Solo quería proteger lo que él había puesto en riesgo. ¿Y qué era eso? La idea de que nadie lo sabría nunca. Cuando Simmons se marchó, Miss Marple permaneció sentada en su jardín, viendo las sombras alargarse sobre los arbustos. El pueblo retomaría su calma con el tiempo. Los rumores se convertirían en anécdotas. La vicaría volvería a hablar del próximo bazar. Y en algún momento, alguien se preguntaría si todo aquello realmente ocurrió. Pero ella sabría que sí. Porque cada crimen en ese temer y mead era como una costura torcida en un bordado perfecto. Y tarde o temprano, alguien, una vieja costurera o una dama jubilada con mucha paciencia, terminaría por descoser la mentira. Capítulo 11. Pasaron 3 días desde la confesión de Carter antes de que el cuerpo de la señorita Barnes fuera finalmente hallado. Estaba oculto en el antiguo cobertizo del reverendo Pritchard, detrás de unas cajas de donaciones que llevaban años sin tocar. Irónicamente, a solo unos pasos del jardín de la iglesia donde todos rezaban por su alma. La causa de la muerte fue confirmada: traumatismo craneal. Un golpe seco, producido, probablemente, por una caída forzada. El agente Simmons,
serio como nunca, cerró el caso con su informe más detallado hasta la fecha. El pueblo, por su parte, no supo cómo reaccionar. La señorita Barnes había sido tan discreta en vida que su desaparición generó más palabras que su existencia entera. Y ahora, con la verdad desenterrada y los detalles expuestos como retazos en un tendedero, los rostros que una vez la saludaban con cortesía fingían no haberse cruzado jamás con ella. Miss Marple lo sabía. Y, como siempre, no lo juzgaba. Entendía bien que las verdades que salen a la luz no siempre curan. Algunas solo rasgan el tejido social, dejando hilos sueltos donde antes había apariencia de armonía. Esa mañana, sentada en su salón con su bordado entre las manos, recibió una carta. Venía en un sobre sencillo, sin remitente, pero con una caligrafía que reconoció de inmediato, la del reverendo Pritchard. Querida señorita Marple, quisiera expresarle mi más profundo agradecimiento por su intervención. No solo por resolver un crimen, sino por preservar el alma de este pueblo. A veces, la justicia legal no alcanza para cerrar las heridas que deja la culpa, y usted ha sabido aplicar otra clase de justicia, una más silenciosa, pero también más duradera. Adjunto encontrará una copia de la confesión escrita por Carter. Quiso dejar constancia, según dijo, de todo lo que había intentado olvidar. No por redención, sino por responsabilidad. Usted sabrá qué hacer con ella. Asterisco con estima. Richard, asterisco. Miss Marple sacó la hoja anexa. La confesión era breve. Precisa. Redactada con torpeza, pero sin ambigüedad. La señorita Barnes me descubrió falsificando firmas de entrega de paquetes. Había estado desviando pequeñas sumas. Nada grandioso, pero suficiente para un problema. Me enfrentó. Me dijo que me daría tiempo para enmendarlo antes de ir a la policía. Yo no podía permitirlo. Discutimos. Ella resbaló. No la empujé con fuerza, pero cayó. El golpe fue seco. El resto fue miedo. Mentí. Manipulé. Sembré pistas. Creí que bastaría. No bastó. Thomas Carter. Miss Marple cerró los ojos un momento. El tono de la carta no era de remordimiento, sino de aceptación. La diferencia era tenue, pero suficiente. Esa tarde, salió a caminar por el pueblo. El aire olía a lavanda y pan recién horneado. En la plaza, los niños corrían detrás de una pelota como si nada hubiera pasado. Y quizás, para ellos, nada había pasado. El crimen, como el invierno, era un fenómeno que los adultos sufrían a solas. Pasó por la tienda de la señora Emsworth. El vestido azul ya no estaba en el escaparate. Probablemente desechado. Como tantas otras cosas que habían tocado el misterio. Frente a la casa de los Ellaby, Felicity regaba el jardín. La joven la vio y, por primera vez en semanas, levantó la mano en un gesto débil de saludo. Miss Marple devolvió el gesto con una sonrisa breve. No era reconciliación. Era reconocimiento. Esa noche, en su diario, Miss Marple escribió: la señorita Barnes no murió por lo que sabía. Murió por lo que otros temían que supiera. En el corazón del crimen hay siempre una emoción mal gestionada, miedo, vergüenza, codicia. Y, en este caso, todas a la vez. El pueblo seguirá adelante. Volverá a hablar del clima y de los precios del pan. Pero algo ha cambiado. El crimen no solo deja una ausencia. Deja una grieta. Y esa grieta, por más que se disfrace con flores, siempre está ahí. Cerró el diario, apagó la lámpara y se acomodó entre las sábanas. Y mientras el silencio se apoderaba de ese temer y mead, Miss Marple pensó, no por primera vez, que la maldad no es un grito, sino un susurro. Uno que se esconde en las buenas costumbres, en los saludos corteses, en las excusas perfectamente razonables. Y que solo quienes saben escuchar, pueden oírlo. Capítulo 12.
El funeral de la señorita Barnes se celebró en la pequeña iglesia de St. Mary Mead una semana después del hallazgo de su cuerpo. Fue una ceremonia discreta, sin ostentaciones, tal como ella habría querido. Las flores las organizaron las mismas manos que en otro tiempo cotilleaban sobre ella, las bancas se llenaron con rostros que, en vida, apenas la habían mirado más allá de su labor silenciosa. Miss Marple ocupó su lugar habitual, justo detrás del pilar del lado derecho, desde donde podía ver sin ser vista. Observó el rostro del reverendo Pritchard mientras leía las escrituras con voz firme y la forma en que Felicity mantenía las manos entrelazadas, sin levantar la vista ni una sola vez. La señora Ellaby no asistió. A nadie le sorprendió. Tras la ceremonia, no hubo té ni recepción. La mayoría de los vecinos regresaron a sus casas sin más palabras que un murmullo educado de pésame. Solo Felicity se quedó unos minutos junto a la tumba, de pie, inmóvil. Miss Marple la observó desde lejos, sin acercarse. Sabía que ese duelo no era solo por una muerte. Era por la parte de una vida que no podría recuperar. Al volver a casa, encontró sobre el alféizar una pequeña caja de cartón envuelta en papel marrón. Sin remitente. Sin nota. La abrió con cuidado. Dentro, protegido por un pedazo de gasa blanca, descansaba el dedal de plata de la señorita Barnes. Lo sostuvo entre los dedos. El mismo que había provocado la cadena de sospechas. El que Carter había utilizado como anzuelo. Pero ahora, de algún modo, había vuelto a su sitio natural, en las manos de quien mejor comprendía su verdadero peso. Lo colocó sobre la repisa de la chimenea y se sentó con su diario. Abrió la página en blanco con la sensación de estar cerrando un telar. La justicia ha sido servida, aunque de forma irregular. No hay tribunal más imparcial que el tiempo, pero el tiempo también olvida. En cambio, los objetos recuerdan. El dedal, que parecía solo un artefacto sentimental, se convirtió en el símbolo de todo lo que se ignoró por demasiado tiempo. Representaba no solo a la víctima, sino su lugar en un mundo que la prefería silenciosa, útil, invisible. Fue su única forma de gritar. Y sin embargo, lo más trágico no fue el crimen, sino lo que lo precedió, la certeza de que nadie intervendría a tiempo. La señorita Barnes sabía demasiado sobre los demás y demasiado poco sobre su propio valor. Cerró el cuaderno. Se levantó y, con movimientos lentos pero seguros, preparó una taza de té. Afuera, el sol descendía detrás de los tejados con la precisión de siempre. La vida, como el hilo, parecía regresar a su curso, pero la costura ya no era la misma. Esa tarde, recibió la visita inesperada de Felicity. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral, sujetando una carpeta de cartón. Claro, querida. Estaba por preparar otra taza. La joven se sentó con torpeza, como quien teme ocupar demasiado espacio. Depositó la carpeta sobre la mesa. Son los bocetos de la señorita Barnes. Los encontré entre mis cosas. No sé cómo llegaron ahí, quizás ella los puso. No sé qué hacer con ellos. Miss Marple los abrió. Eran diseños de vestidos. Bellos. Detallados. Algunos con notas escritas al margen, para F, cuello más alto. No usar azul. Prueba con botones de nácar. Para boda eventual, si se atreve. Felicity bajó la vista. Ella creía más en mí que yo misma. Miss Marple no la corrigió. Algunas verdades deben pronunciarse con los labios propios para que puedan ser reales. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó, tras un rato. Me voy. A Bath. Una tía me ha ofrecido alojamiento. Tal vez estudie diseño. O tal vez no. Pero necesito irme. Aquí todo me pesa. Miss Marple asintió. A veces, una puntada debe rehacerse desde el principio. Felicity sonrió apenas. Se levantó. Antes de irse, miró el dedal sobre la repisa.
puedo. Claro. Es tuyo ahora. Ella lo querría así. La joven lo tomó con delicadeza, como si recogiera una pieza del alma de alguien. Después, la puerta se cerró con suavidad. Miss Marple volvió a su silla. Encendió la lámpara, tomó su tejido, y por primera vez en semanas, volvió a tejer sin distracción. Punto del derecho. Punto del revés. Como las respiraciones del pueblo que lentamente regresaban a la rutina. En la distancia, el reloj de la iglesia marcó la hora. Nadie más hablaba de la señorita Barnes. Pero en el corazón del misterio, ella permanecía, como una puntada invisible que mantenía unido un vestido. Y mientras hubiera ojos que supieran mirar, ella jamás se perdería del todo. Fin.